Un solo ataque a dos petroleros en la vía navegable más estrecha del planeta y en cuestión de horas todos los escritorios de inteligencia en Washington se pusieron en movimiento. Pero esto es lo que casi nadie te contó. Ese ataque no iba dirigido a Estados Unidos, ni siquiera iba dirigido a los Emiratos Árabes Unidos, cuyas banderas ondeaban en esos petroleros. Ese ataque fue un mensaje cuidadosamente redactado, entregado con precisión y dirigido a dos capitales a miles de kilómetros de distancia. Estaba dirigido a Moscú y estaba dirigido a Pekín. Y si no entiendes lo que el nuevo liderazgo de Irán acaba de comunicar con ese único acto de violencia, entonces no entiendes la guerra que realmente se está librando ahora mismo. Estás mirando la pantalla equivocada. Hoy voy a mostrarte exactamente qué le dijo Irán a Rusia y a China, por qué lo dijo ahora y por qué la respuesta va a reconfigurar el orden global durante el resto de esta década. Bienvenidos de nuevo. Soy el profesor Jiang y en Jiang Military Point no hacemos pánico ni hacemos porras. Seguimos la lógica del poder, seguimos los incentivos, seguimos la geografía, porque cuando se despoja la emoción y los titulares, el panorama siempre se vuelve claro. He pasado meses trazando lo que viene entre ahora y 2030, las guerras, los cambios de divisas, los puntos de quiebre económicos, y puse todo eso en un libro electrónico llamado The Next Global Shift. Si quieres entender no solo lo que está pasando, sino qué hacer al respecto, el enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Ahora, entremos en materia. Déjenme empezar por lo que ocurrió, porque necesitan los hechos antes de poder leer el significado que hay debajo. El 13 de julio, fuerzas iraníes atacaron dos petroleros con bandera de los Emiratos Árabes Unidos dentro del estrecho de Hormuz. En cuestión de horas, el presidente Trump anunció que Estados Unidos reanudaba un bloqueo total de los puertos iraníes. Esto ocurrió días después de que el propio Trump declarara que el alto el fuego, en sus palabras, ya no estaba vigente. Ocurrió después de una tercera ronda de ataques estadounidenses que golpeó aproximadamente 140 objetivos en todo Irán. Y ocurrió después de que Irán ya había golpeado a un barco en ese mismo estrecho apenas días antes. Entonces, en la superficie la historia se escribe sola. Irán está arremetiendo, Irán está escalando, Irán está desesperado. Eso es lo que los presentadores les dirán esta noche, y esa lectura no solo es superficial, es peligrosamente equivocada, porque aquí está la pregunta que nadie en los medios convencionales está haciendo. ¿Por qué esos petroleros? Irán tiene la capacidad de atacar muchos objetivos, tiene baterías de misiles costeros, tiene enjambres de drones, tiene lanchas de ataque rápido, tiene minas navales que ha estado perfeccionando durante 20 años. Si Irán simplemente quisiera dañar a Estados Unidos, hay activos estadounidenses por todo el Golfo. Si Irán simplemente quisiera dañar a Israel, tiene proxies posicionados exactamente para eso. Entonces, ¿por qué el nuevo liderazgo en Teherán eligió dos petroleros emiratíes como el objeto de este ataque en particular? Ese es el misterio completo, y una vez que lo respondan, todo lo demás encaja. Para entender la respuesta, primero tienen que entender quién está realmente tomando las decisiones en Irán ahora mismo, porque el hombre que solía tomarlas ya no está. El líder supremo ha muerto e Irán ha pasado las últimas semanas en una contienda interna silenciosa e implacable sobre quién hereda esa autoridad. Ya he cubierto esto en el canal antes, pero esto es lo que importa hoy. La facción que ha salido victoriosa no es la facción de los pragmáticos, no son los tecnócratas que quieren reabrir negociaciones, aliviar las sanciones y reconstruir la economía. La facción que ahora dirige Irán es el núcleo duro de la Guardia Revolucionaria. Los hombres que ven esta guerra no como una catástrofe que hay que sobrevivir, sino como una oportunidad que hay que aprovechar. Y esa diferencia de liderazgo cambia todo sobre cómo se lee ese ataque a los petroleros.
Porque un gobierno pragmático no ataca barcos emiratíes. Un gobierno pragmático protege su relación con el Golfo, mantiene el flujo de petróleo e intenta alejar a los estados árabes de Washington mediante la diplomacia. Pero este nuevo liderazgo hizo lo contrario. Se extendió y golpeó los petroleros de un vecino del Golfo. Ese no es el acto de un país que intenta hacer amigos en la región. Ese es el acto de un país que ya ha decidido que la región es secundaria. Irán ha tomado una decisión y la decisión es esta. El futuro no está al oeste y no está en el Golfo. El futuro está al norte y al este. El futuro es Rusia y China. Y el ataque a los petroleros fue la forma en que Teherán se lo dijo. Déjenme explicar la geografía porque la geografía es donde siempre vive la verdad. Miren un mapa del estrecho de Hormuz. Es una curva estrecha de agua de unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, con Irán en la orilla norte y la península arábiga en la orilla sur. Por ese hueco fluye aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el planeta cada día. Ahora, aquí está la parte que los titulares se saltan. ¿A dónde va ese petróleo? Una enorme parte no va a Europa y no va a Estados Unidos, va hacia el este. China extrae un porcentaje masivo de su crudo importado a través de ese estrecho. India depende de él. Japón y Corea del Sur quedarían paralizados sin él. Entonces, el estrecho de Hormuz no es principalmente una vía vital para Estados Unidos, es una vía vital para Asia. Es la arteria que alimenta el corazón industrial de los países que Irán ahora está tratando de cortejar. Entonces piensen qué significa cuando Irán ataca petroleros exactamente en ese punto de estrangulamiento. En un nivel es una amenaza, le dice a todo el mundo, podemos cerrar esto, podemos cortar el grifo. Pero la audiencia real de ese mensaje no es Estados Unidos, que ahora produce la mayor parte de su propia energía. La audiencia real es Pekín y Moscú, y el mensaje es mucho más sofisticado que una simple amenaza. Irán no le está diciendo a China, los vamos a dañar. Irán le está diciendo a China, miren cuánto poder tenemos sobre su supervivencia, miren lo que controlamos. Y luego, y esta es la parte crucial, Irán está diciendo, y no lo hemos usado contra ustedes, elegimos protegerlos. Eso no es una amenaza, eso es una oferta de venta. Esta es la pieza que casi todos pasan por alto cuando controlas un punto de estrangulamiento del que depende tu aliado potencial. La contención se convierte en la moneda más valiosa que tienes. Irán está demostrando en tiempo real que puede estrangular el mercado petrolero global cuando quiera. Y al elegir cuidadosamente golpear petroleros emiratíes, petroleros vinculados a un estado del Golfo alineado con Washington, en lugar de interrumpir el flujo más amplio que alimenta a Asia, Irán está trazando una línea. Está diciendo, nuestros misiles apuntan a los amigos de Estados Unidos, no a los de ustedes. Únanse a nosotros y esta arteria permanecerá abierta para ustedes. Ese es un mensaje que solo se puede enviar mediante la acción. No se puede enviar en una llamada telefónica. Se envía con un ataque precisamente apuntado, precisamente limitado. Ahora déjenme mostrarles por qué Rusia y China están escuchando tan de cerca en este momento, porque aquí es donde el momento oportuno lo es todo. Rusia está librando una guerra larga en Europa y viviendo bajo el régimen de sanciones más severo jamás impuesto a una economía importante. Para sobrevivir, Moscú ha tenido que reencaminar casi toda su arquitectura comercial. Necesita corredores que vayan hacia el sur y el este, lejos del control occidental. Y uno de los más importantes de esos corredores pasa directamente por Irán. Existe una ruta comercial y de transporte, una red de conexiones ferroviarias, viales y portuarias que conecta a Rusia, atravesando Irán, hasta los puertos de aguas cálidas del sur, dándole a Moscú un camino hacia los mercados globales que ninguna armada occidental puede cortar fácilmente. Irán no es solo un socio en ese corredor, Irán es la piedra angular. Sin Irán, el corredor colapsa. Entonces,
cuando Irán demuestra que puede sobrevivir a una campaña de bombardeos estadounidense y aún así controlar el Golfo, le está diciendo a Moscú: su vía vital del sur está intacta y en manos firmes. El cálculo de China es diferente, pero apunta en la misma dirección. Toda la estrategia de China para las próximas décadas depende de asegurar la energía y asegurar rutas comerciales que no pasen por... Si Irán quiere ser el socio energético esencial de China, ¿por qué atacaría petroleros en el mismísimo estrecho del que depende China? ¿No es eso contraproducente? Y aquí es exactamente donde la precisión importa. Irán no cerró el estrecho. Irán no hundió un petrolero chino ni uno indio. Irán golpeó barcos vinculados a un rival del Golfo que se sitúa del lado estadounidense de esta contienda. La interrupción fue calculada. Fue lo suficientemente ruidosa para disparar el precio del petróleo, lo suficientemente ruidosa para recordarle a todos quién controla el grifo, pero lo suficientemente focalizada para señalar exactamente a quién se está castigando y a quién se está protegiendo. Esa distinción es todo el mensaje. Un país que solo quisiera caos habría golpeado de forma indiscriminada. Un país que envía una señal estratégica golpea con selectividad quirúrgica. Y esa selectividad aquí era el punto. Miren lo que le pasó al petróleo en el momento en que aterrizó ese ataque. Los precios subieron, el crudo se disparó y toda economía que importa energía sintió el temblor. Ahora piensen quién se beneficia de precios más altos del petróleo. Rusia se beneficia. Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del planeta y los precios más altos vierten dinero directamente en el tesoro que financia su guerra. Entonces, cuando Irán ataca un petrolero y el precio salta, Irán no solo le está enviando a Moscú una señal política, está poniendo efectivo en el bolsillo de Moscú. Ese es un favor con un valor en dólares adjunto, y favores así construyen alianzas más rápido que cualquier tratado jamás firmado. Irán le está mostrando a Rusia en los términos más claros posibles que nuestras acciones los enriquecen. Nuestro desafío financia su supervivencia. Estamos del mismo lado del libro de cuentas. Por esto sigo diciéndoles que el conflicto en Oriente Medio ya no se trata realmente de Oriente Medio. Se ha convertido en la línea del frente de una contienda mucho mayor, la contienda entre el orden liderado por Estados Unidos, que ha dirigido el mundo durante décadas, y el bloque emergente que quiere reemplazarlo. Irán ha tomado su decisión sobre a qué lado de esa contienda pertenece, y el nuevo liderazgo está firmando esa decisión, no con palabras, no con diplomacia, sino con ataques en el agua. Cada petrolero que Irán golpea es otra frase en una carta a Moscú y Pekín que dice: estamos con ustedes, les somos útiles y no nos vamos a quebrar. Ahora déjenme decirles qué observar a continuación, porque la lógica de esto apunta por algunas cosas muy específicas. Lo primero que hay que observar es si Rusia y China comienzan a responder de maneras que sean más que retóricas. Hasta ahora, ambos han ofrecido a Irán cobertura diplomática, declaraciones de preocupación, llamados a la contención dirigidos a Washington. Pero la verdadera prueba es el apoyo material. Estén atentos al movimiento de componentes, de tecnología, de las piezas que refuerzan las defensas de Irán y extienden su alcance. Si la audición de Irán está funcionando, verán la recompensa llegar silenciosamente en envíos y acuerdos de cooperación, no en conferencias de prensa. Y la verán llegar exactamente por los corredores de los que hablamos, las rutas que van hacia el norte a través de Irán y hacia el este a través de Asia, las rutas que ninguna armada occidental patrulla. Lo segundo que hay que observar es la respuesta estadounidense a la respuesta. Trump ya ha restablecido el bloqueo de los puertos iraníes, pero un bloqueo es un instrumento contundente y conlleva un riesgo oculto que no creo que se haya valorado del todo. Un bloqueo de los puertos iraníes no solo aprieta a Irán,
aprieta a los clientes que compran petróleo iraní, y el mayor cliente de petróleo iraní es China. Entonces, el bloqueo estadounidense no es solo un movimiento contra Teherán, es, lo pretenda Washington o no, un movimiento que toca directamente a Pekín. Y así es como las guerras regionales se convierten en globales, no a través de una única decisión dramática, sino a través de una cadena de presiones donde apretar a un país automáticamente aprieta a otro, hasta que las potencias que estaban al margen se encuentran arrastradas al campo de juego. Lo tercero que hay que observar es el Golfo, porque los estados del Golfo son los que están atrapados en medio de todo esto, y el ataque a los petroleros también iba dirigido a ellos, en un registro diferente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos construyeron toda su existencia moderna sobre una suposición que Estados Unidos garantizaría su seguridad y mantendría la región lo suficientemente estable para que sus economías florecieran. Esa suposición ahora se está resquebrajando en tiempo real. Están gestionando las consecuencias de una guerra que no querían y no pudieron prevenir, y se están preguntando en silencio algo que habría sido impensable hace apenas unos años. Si el paraguas estadounidense no puede mantener seguros a nuestros petroleros, necesitamos empezar a hacer nuestros propios arreglos, necesitamos cubrirnos, necesitamos hablar con las mismas potencias que Estados Unidos está tratando de aislar. Cada petrolero que Irán ataca acelera esa pregunta en la mente del liderazgo del Golfo, y eso también es parte del mensaje. Irán le está mostrando al Golfo que la protección estadounidense tiene límites, y le está mostrando a Rusia y a China que la lealtad del Golfo hacia Washington ya no está garantizada. Un ataque, y le habla a tres audiencias a la vez. Eso no es desesperación, eso es diseño. Entonces, déjenme unir todo esto porque quiero que se vayan viendo el tablero completo y no solo la última pieza que se movió. Irán perdió a su líder supremo y salió de esa lucha interna con un liderazgo de línea dura que ha decidido que su futuro está con Rusia y China, no con Occidente y no con el Golfo. Ese liderazgo no puede vencer a Estados Unidos en una guerra convencional, así que está jugando un juego completamente distinto, un juego de hacerse indispensable para las dos grandes potencias ya enfrentadas con Washington. Y la herramienta que está usando para jugar ese juego es la única pieza de geografía que nadie le puede quitar, el estrecho de Hormuz. Cada ataque en esas aguas es un mensaje. A Rusia le dice: elevamos sus ingresos petroleros y mantenemos abierto su corredor sur. A China le dice: mantenemos su energía fluyendo hacia el este y mantenemos a Estados Unidos atrapado aquí, para que no pueda voltearse completamente hacia ustedes. Al Golfo le dice: la protección estadounidense es más delgada de lo que pensaban. Y a Washington le dice: cada bomba que sueltan me empuja más cerca de la misma alianza que tanto temen. Eso es lo que el nuevo liderazgo de Irán le dijo a Rusia y a China con un solo ataque. No un grito de dolor, una oferta calculada, entregada en el único lenguaje que las grandes potencias realmente respetan, que es la capacidad demostrada de controlar algo sin lo cual no pueden vivir. Y lo más peligroso de este momento es que la oferta podría estar funcionando, porque cuanto más trate Occidente a Irán puramente como un problema al que hay que bombardear, más confirma el argumento de Irán ante Moscú y Pekín de que los tres son socios naturales contra un adversario común. La guerra no se está librando solo por Irán, se está librando por aquel lado del nuevo orden global terminará Irán, y ahora mismo, con cada petrolero en el estrecho, Irán está emitiendo su voto. Aquí está la verdad incómoda con la que los voy a dejar. Las personas que leen esto solo como escalada, solo como Irán arremetiendo,
van a quedar desprevenidas por lo que viene después, porque están observando los golpes y pasando por alto la estrategia detrás de ellos. Pero ustedes no van a quedar desprevenidos porque ahora pueden ver la lógica subyacente, pueden ver el mapa, pueden ver los incentivos, y cuando aterrice el próximo ataque o se mueva el próximo envío o el próximo estado del Golfo se acerque silenciosamente a Pekín, entenderán exactamente qué significa. Si este análisis les ayudó a ver el panorama con más claridad, háganme un favor y suscríbanse a Geopolitical Futures Point, porque esta historia va a moverse rápido y voy a estar siguiendo cada giro de ella. Y si quieren el marco completo de lo que viene entre ahora y 2030, los conflictos, los choques energéticos, los cambios en quien ostenta el poder real, todo eso está en mi libro electrónico The Next Global Shift, con el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Leo sus preguntas, así que díganme en los comentarios, ¿creen que Rusia y China aceptan la oferta de Irán o mantienen a Teherán a distancia? Nos vemos en el próximo video.